El día pasado estuvimos tratando los sistemas de referencia no inerciales. Para el caso, tenemos dos observadores, dos sistemas de referencia, y uno se está moviendo respecto al otro, trasladándose, ¿no? Una traslación pura. Hoy vamos a ver una rotación uniforme. ¿De acuerdo? Bueno, ya os había dicho que le echaseis un vistazo recordando, ¿no? Os pedí, si no me equivoco, que comprobaseis una relación muy útil en el movimiento circular. O sea, el problema es, tenemos dos sistemas, lo mismo, X y Z, y este es el O, y luego tenemos y el O'. Voy a intentar seguir, por eso lo he abierto además, para intentar seguir forma más fidedigna la notación que sigue el libro, el Taylor. Estamos en el apartado, si lo tenéis ahí, estamos en el apartado 9, perdón, es el capítulo 9.3, 9.4 y en adelante. Esos son los apartados que vamos a tomar. Muy bien. Entonces vamos a tener que uno gira con respecto al otro alrededor de un eje. Un eje de rotación. Y ese eje de rotación, la dirección a lo largo de ese eje es lo que nos va a dar la dirección del vector velocidad angular. Como gira cualquiera de los ejes, por ejemplo aquí el X', el Y', el Z', alrededor de este otro sistema de referencia. Entonces vamos a utilizar la notación omega mayúscula en ese caso, pero antes de eso necesitaba que recordásemos algo acerca del movimiento circular, ¿no? Teníamos una partícula en el plano aquí teníamos una distancia r, un ángulo θ. Entonces podíamos pasar de cartesianas a coordenadas cartesianas a polares y a la inversa. Seno de θ. Podíamos derivar, obtener la velocidad. Y la aceleración. Para mí, en este caso, me interesa quedarme con la velocidad. Fijaos que este es el vector de posición, r, ¿de acuerdo? Muy bien. Es decir, que tenemos esta partícula girando. Si en el plano XY no sería necesario que fuese en el plano justo XY, sino en cualquier plano paralelo al plano XY. Está girando esa partícula alrededor de un eje que va a ser el eje Z. ¿Entendido? Muy bien. Podemos poner la velocidad, la tenemos aquí, de una manera sencilla, más condensada, ya vectorial. Si nosotros decimos que esto está girando con una velocidad angular, omega, la dirección es la del eje Z, el sentido viene dado por la regla de la mano derecha, el vector velocidad angular, ya os lo comenté, es un vector axial. Entonces, en este caso, si está girando de manera antihoraria, omega está en el sentido positivo del eje Z, si naturalmente θ punto es mayor que 0, si no está apuntando naturalmente en el sentido contrario. ¿De acuerdo?
Muy bien. ¿Comprobasteis esta relación? Donde, naturalmente, tal como hemos colocado los ejes, ¿no? Omega tiene coordenadas x0, y0 y z omega. Claro, omega viene dado por el tita punto. Y estamos en un movimiento circular uniforme. Por eso esto es constante. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer aquí para comprobarlo? Pues hacer este producto vectorial. Los vectores unitarios a lo largo del eje X y Z. Aquí tendríamos entonces el vector omega, el primero, 0, 0, omega, y luego tendríamos naturalmente las coordenadas aquí correspondientes X, y si estamos en el plano de Z igual a 0 sería 0. Si estamos en un plano distinto tendría aquí un valor distinto, Z, pero da igual, el resultado va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos aquí tendríamos entonces el producto de menos y omega, ¿de acuerdo? Tenemos este determinante, es 3 por 3, lo estoy haciendo 2 por 2, tendríamos esta diagonal que es 0, menos y por omega. El segundo término tendríamos más el vector unitario J. ¿Por cuánto? Lo tendríamos por aquí. Tendríamos 0 por esto, 0 menos x omega, pero teniendo en cuenta la posición aquí 1, 2 en esta matriz, tendremos que multiplicarlo por un signo que es, a ver si no he metido la pata aquí, tenemos 0, eso, menos x omega por otro menos, más x omega, más. Y ahora tenemos por acá, y tendríamos aquí por 0. Nos sale lo que teníamos aquí, ya puedo otra vez volver a las expresiones, puse puntos suspensivos, recordar aquí qué expresiones nos salían. Teníamos aquí menos r seno de tita por tita punto, naturalmente. Y aquí tendríamos r tita punto coseno de tita. He dicho que esto es omega, ¿de acuerdo? Y menos r seno de tita es menos i. Y r coseno de tita es más x. Por lo tanto, esta relación es muy importante. Y por eso he perdido el tiempo, incluso yo os lo pedí, pero bueno, para estar seguro, o sea, es muy sencillo llegar, como habéis visto, es simplemente comprobar, y habéis visto, os habéis dado cuenta de que aquí me da igual que ponga un 0, que ponga un z, es decir, para cualquier plano paralelo al plano XY, tenemos que se cumple la misma relación, ¿de acuerdo? Pero esto es incluso más general, en el sentido de que podría ahora decir, esto está ligado a que has elegido los ejes de esta manera, en absoluto. Esta es la relación general. Es decir, que si yo giro los ejes, los escojo de otra manera, ¿de acuerdo? Es decir, que el plano está girando en el sistema de referencia con respecto a los ejes, tendría exactamente la misma relación. Se podría comprobar. ¿Entendido? Simplemente lo mismo. Pero esta es, ya veis, muy condensada, muy importante. De hecho, fijaos si... Aquí tengo otra vez la trayectoria circular.
y esto es θ. ¿De acuerdo? Fijaos que yo tendría aquí el vector unitario I y el vector unitario J. ¿De acuerdo? Ahora pensad lo siguiente. Pensad, todavía no he dicho nada, el tema sí lo he dicho, vamos a ver cómo relacionamos dos sistemas de referencia, uno que gira respecto al otro, pero cuando he empezado a hablar de esta relación todavía no había dicho nada de dos sistemas de referencia, solo había puesto uno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene el momento de decir, oye, ¿qué ocurre si yo, por ejemplo, voy a coger un reloj? Mejor dicho, este no es suficientemente particular. X' y prima. Es decir, voy a coger otro sistema de referencia, aquí todavía sencillo, fijaos en el plano, y está girando con la misma velocidad angular como está girando esta partícula que tiene un movimiento circular uniforme. Es decir, que está girando el X' y prima y el O', ¿no? Tendríamos aquí. El origen coincide, sencillez. Está girando ese con la misma velocidad angular con la cual está girando la partícula en el sistema de referencia O, X, Y, Z. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tendríamos ¿no? Tendríamos esos vectores unitarios. Fijaos, ahora intentar recordar un poco cómo era la notación que utilizaba las primas, ¿no? El otro día, cosas así parecidas. Y ahora vendría el caso de decir, bueno, ¿cómo son? Porque cuando nosotros buscábamos, fijaos que nuestro objetivo es alcanzar la aceleración, ¿no? Que es lo que ve un observador, relacionarlo con lo que ve el otro. Hallar una relación entre ambos. Entonces teníamos al derivar que tener en cuenta operaciones de este tipo. ¿Recordáis? Esta era la derivada, cómo cambiaba el vector unitario SI', correspondiente al O', X', Y', Z', cómo cambiaba, cómo eran los cambios que observaba el sistema de referencia O, X y Z. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de la traslación, los cambios eran cero. Porque la orientación, bueno, eso estuvimos discutiéndolo, no habéis hecho ninguna pregunta, parece que lo entendisteis. La orientación no cambiaba, pero ahora estáis viendo que estos están girando. Por lo tanto, la orientación de I' y de J' en el tiempo con respecto a I y J sí, ¿no? Está cambiando. Por lo tanto, habrá que ver cómo son esos cambios. Y ahí es donde viene nuestra ayuda. Aquí es donde viene en nuestra ayuda esta expresión tan bonita. Fijaos que si yo intercambio aquí R por I', es exactamente lo mismo. Fijaos que es en la misma dirección, es unitario, pero es lo mismo, ¿no? Es como considerar que la partícula está girando, está siguiendo una trayectoria circular en el sistema de referencia O, X y Z de radiounidad. Bueno, es lo mismo. Es decir, que se va a cumplir naturalmente. Ah, claro, pero ¿esto qué era? Estos son los cambios del vector de posición con respecto al tiempo. Es decir, que si yo hago ese intercambio, creo que así visualmente se ve muy bien, en esta tendríamos que y por supuesto fijaos que esto lo he hecho poniendo los ejes, ¿no? La partícula moviéndose en una trayectoria circular en el plano XY, pero antes he comentado esa relación omega por R es general independientemente de cómo es la orientación de los ejes respecto al plano de la órbita, esa circular, ¿no? Por lo tanto, esto también va a ser general, estas relaciones, y también para acá. Estas son relaciones generales válidas.
independientemente de cómo estén girando unos respecto a otros. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido? Muy bien. Esto es, como os dice aquí en el libro, si habéis visto, ahí ya habla, fijaos que es el tema 9, y antes ya he hablado un poco de sólidos rígidos, de cuerpos rígidos, como giran alrededor de ejes. Entonces tenéis que pensar que cuando aquí en el texto os habla de decir, considerad cómo son los cambios de cualquier vector que está fijo en ese sólido rígido. ¿De acuerdo? O sea, yo tengo un vector clavado, vosotros sois el sistema de referencia inercial, ¿no? Entonces, este vector, fijaos, respecto a mí mismo, o sea, somos dos, por ejemplo, perdona, tu nombre era Raúl, Raúl y Miguel somos, ¿no? Entonces, dos sistemas de referencia. Y yo voy a girar pues, con respecto a él, o él respecto a mí, me da igual, pero ahora él es el que manda, por así decirlo. Entonces yo soy el sólido rígido, un cuerpo que no cambia su forma. Entonces tengo un vector clavado, uno de ellos que no cambia su forma es el vector unitario, y prima, yo soy el sistema de referencia prima. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo son los cambios de este vector que tengo clavado respecto a mí mismo? Ninguno. Respecto a él, ya sabe, omega por i prima. Ahora viene el asunto de decir, ya, pero ¿qué ocurre si tú tienes aquí un vector que también cambia respecto a ti? Cambia respecto a él, pero cambia respecto a ti. ¿Cómo son esos cambios? Eso es lo que vamos a intentar relacionar. Ver cómo son mis cambios respecto... O sea, que ahora es como decir, tengo una mosca por aquí dándome vueltas. En principio la he agarrado y está rígida a mí, esa no se me puede mover. Pero si tengo la mosca dando vueltas, yo la estoy viendo de una manera y él la está viendo de otra, con trayectorias diferentes. Entonces, ¿cómo son los cambios que veo yo y cómo son los cambios que ve él? Es decir, la velocidad que ve él, la velocidad que veo yo. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto lo tenemos, bueno, no digo la página porque es digamos, la edición en inglés y veo que casi todos tenéis la edición en español, por eso no digo la página. Estamos en el 9, en el apartado, ahora mismo en el 9.4, que pone derivadas temporales en un sistema de referencia giratorio. Eso sí lo podéis buscar. Muy bien. Vamos a usar la misma notación. Y la notación que sigue es, vamos a considerar un vector. O sea, ahora permitidme que esté echando un ojo así de reojo siempre a la notación para seguir la misma. Tengo un vector que le llama aquí Q. ¿De acuerdo? Es un vector, pone aquí, es un vector, consideremos un vector arbitrario Q, que podría ser la posición de una partícula, etcétera, etcétera. Un vector Q. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos interesa es ver cómo son los cambios de Q en el tiempo. Pero ahora hay que ser un poco estrictos. Yo, en la notación, podría seguir usando la notación del otro día, pero es más compacta esta que utiliza el libro. Hay que decir claramente en qué sistema de referencia. Esos cambios respecto a quién. Respecto a él utiliza dos subíndices, un sistema de referencia S0 y un sistema de referencia S, los llamo. ¿De acuerdo? Entonces, están girando uno respecto al otro con una velocidad angular. Ahora utilizo la letra griega en vez de omega minúscula, omega mayúscula. Y explica por aquí, por el texto, en un párrafo, que él va a utilizar de manera así, por convenio, siempre las mayúsculas para diferenciarlo de el omega como velocidad angular que tiene un cuerpo que está girando. ¿De acuerdo? Ahí siempre está considerando la información acerca de cómo gira uno respecto al otro. Uno respecto al otro. Vale, tendremos entonces los cambios, y ahí es la notación que utiliza, los cambios que ve el observador, el sistema de referencia S, y tendremos los cambios del vector Q en el tiempo, lo pone entre paréntesis, S0. La notación que utiliza, si veis en Moodle,
en los cursos estos, en los dos, 2.003, ahí también siguen una notación muy parecida, no es exactamente lo mismo entre paréntesis, pero es muy parecida, el sentido es el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos a decir Q, naturalmente, tendrá unas componentes, aquí es. Vamos a utilizar los ejes en el sistema S, en el sistema S, vamos a utilizar unos ejes que en vez de llamarlos IJK o I'J', los vamos a llamar E sub I, con el gorrito. Él lo pone en negrita. Es decir, que tenemos E1, E2, E3. ¿De acuerdo? Esto en el sistema de referencia S. El S0 luego va a ser nuestro sistema de referencia inercial. Todavía no hemos dicho da igual, o sea, todo lo que estoy haciendo aquí todavía podría ser los dos no inerciales. Podría darse el caso. Todavía no he dicho nada acerca de eso. Luego vendrá el momento de decir, este es inercial y este es no inercial. Muy bien, tenemos el sistema de referencia S con unos ejes que en vez de llamarlos IJK los llamamos E1, E2 y E3. En el sistema S0 podríamos utilizar la misma notación de siempre, IJK, si quisieseis. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora viene el asunto, por supuesto, el vector unitario, el vector Q tendrá unas componentes en el sistema de referencia S, que puede llamar, o las podemos llamar con números naturalmente también, Q1 por E1, más Q2 por E2, más Q3 por E3, ¿no? Evidentemente. Q1, Q2 y Q3 son las componentes Q en el sistema este S de referencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo serían los cambios, las derivadas temporales en ese sistema de referencia. Uno diría, pues tendrás que hacer la derivada respecto al tiempo de o, ya que por eso utiliza también esta notación, porque ahora ya podemos simplemente poner sumatorios hasta 3 de QI por E. Por eso es cómodo. ¿De acuerdo? Ya no tengo que estar escribiendo IJK constantemente, sino con un sumatorio liquido simultáneamente todos ellos, en un solo término. Entonces tendríamos que hacer esta derivada. Fijaos, todo ello es en el sistema de referencia S. Cambia, o sea que tendríamos en cada uno de estos términos, podría poner sumatorio, vamos a ponerlo aquí más arriba. Tendríamos sumatorio desde igual a 1 hasta 3, tendríamos la derivada de QI por el tiempo por E sub I más hasta 3 de QI por las derivadas de I respecto al tiempo, pero claro, estas son los cambios en el sistema S. ¿De acuerdo? ¿Cómo cambian los ejes E1, E2 y E3? Son los ejes del sistema de referencia S. ¿Cambian con respecto a sí mismo? Por supuesto que no. ¿Estamos de acuerdo? Ahí es donde viene, digamos, creo que voy lo suficientemente lento ahí. Es decir, estoy viendo los cambios de ese vector Q en este sistema de referencia, cuyos ejes los he denotado como E1, E2 y E3.
Por lo tanto, el vector tiene componentes Q1, Q2 y Q3. Voy a hacer la derivada en ese sistema de referencia. Es un producto, y diré, pues, la derivada de cada una de las componentes por el vector más la componente por la derivada del vector. La derivada es el cambio. Claro, esos cambios, yo no veo ningún cambio cuando tengo clavado un eje. Vosotros sí lo veis, pero yo no. Por lo tanto, todos estos términos son cero. Muy bien. ¿Y cómo sería ahora el asunto de decir cómo serían los cambios en el sistema de referencia? Es decir, que aquí tendríamos como confusión aquí. ¿Vale? Ahora ya todo el resto y así puedo escribir sin necesidad de rodear. Y ahora viene el asunto de ver cómo son los cambios de Q en el sistema de referencia S sub 0. Me dice otra vez, tendremos ahí la derivada con respecto al tiempo teníamos el sumatorio desde igual a 1 hasta 3 de QI por E sub I. Y ahora tendremos el sumatorio desde igual a 1 hasta 3, cada una de las componentes, por la E sub I correspondiente, más, otra vez ahora la misma expresión, parece que es la misma expresión. Pero ahora, cuidado. Esos vectores, estamos viendo sus cambios en el sistema de referencia S0. Y eso sí los está viendo cambiar. Es decir, que Raúl, evidentemente, yo no veo cambiar uno de ellos. Para mí no cambia. Siempre lo tengo delante de mí, de las narices. Pero sí que los está viendo cambiar continuamente. Ahora si giro, por supuesto que los está viendo cambiar. ¿Y cómo van a cambiar? Y ahora es donde aplicamos la regla que acabamos de obtener, sencilla de decir, pero esto es, en este sistema de referencia, que no se me olvide porque tengo yo la manía no de escribir las mayúsculas, omega por E sub I. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante el otro, y lo he hecho, no de eso, perdón, no me he fiado de vosotros, sino que lo he hecho yo, para que la explicación siguiente sea más clara, por lo menos mi intención. ¿Vale? Si sustituyo, o sea que vamos a borrar esto y voy a poner aquí. Esto respecto a ese. Y ahora tenemos, en este caso, fuera esto, vamos a hacer aquí un hueco también, en este, igual, más, y ahora tendremos sumatorio desde igual a 1 hasta 3, de Q sub I por omega por E sub I. Esto es un escalar, son las componentes. ¿De acuerdo? Este es el producto vectorial de estos dos vectores. Hombre, no hay ningún problema en que yo ponga el escalar aquí delante. Es decir, que esto va a ser exactamente este mismo término, más ¿no? Una operación bien sencilla de vectores. Pero ¿esto cuánto es? Esto es Q.
Es decir, que entonces tendremos como conclusión, la voy a poner aquí arriba, tendremos, fijaos, todo este término. ¿Este cuál es? Es este. Es decir, que los cambios del vector Q en el tiempo en el sistema de referencia S0 van a ser iguales a los cambios del vector Q vistos en el sistema de referencia S más, y ahora me queda este otro término. Aquí tendremos entonces omega por Q. Ahora lo pongo. Tenemos una relación bien bonita aquí. Fijaos que es parecida a la anterior. En la anterior tenía que cualquier vector venía dado por este término. Pero eso, si estaba... Sí. El vector Q tiene componentes Q1, Q2, Q3 en el sistema de referencia este S. Sí, más grande tengo que escribir para ello, siempre se me olvida. No lo hago sí. Es un vector, fijaos. Cuidado. En el sistema de referencia, ese es un vector que lo ven igual los dos. Es decir, que tú podrás ponerlo en coordenadas, en componentes del sistema S o del S0, como tú quieras. ¿De acuerdo? Pero aquí en este producto, o sea que los dos están viendo un vector. Fijaos la diferencia entonces en... Los dos están viendo un mismo vector, pero cada uno de ellos tiene sus propias componentes. Eso es evidente. Está descomponiéndolo en sus propios ejes. No os preocupéis que luego vienen ejemplos. O sea que no... Entre ellos, me acuerdo que uno de vosotros me pidió que resolviese, me preguntó por un problema de un examen del curso pasado. Yo no me acuerdo quién de vosotros, pero no se me olvidó y le dije en ese momento, no te preocupes, que lo voy a utilizar como ejemplo este año en sistemas de referencia no inerciales. Lo tengo aquí. O sea que no se me ha olvidado, no me acuerdo quién me lo pidió. Por ahí, ¿no? Lo recuerdas, pero no se me ha olvidado. O sea que ese será uno de los ejemplos. Aparte del péndulo de Foucault, que lo tenéis ahí, aparte de lo de la caída en la superficie terrestre, como es, o sea, lo tengo ahí también. Porque luego, al hacer los ejemplos, yo creo que quedará más claro eso que acaba de preguntar por ahí Manuel, vuestro compañero. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda más sobre esta expresión? Porque ahora sí vienen curvas. Vienen curvas en el sentido de que tendré que cogerme esta expresión. Fijaos, realmente es que el operador, a eso se le llama un operador, la derivada temporal en el sistema de referencia S0 esto es un operador. Eso lo puedo aplicar, operar sobre cualquier vector. ¿Entendido? Sobre cualquier vector. Y eso es lo que voy a hacer ahora a continuación. Una cosa se me estaba escapando por aquí. ¿Qué era lo que se me estaba escapando que quería yo decir? Sí, en la anotación, que por cierto es en ese momento, en este apartado, en el apartado 9.5, ya pasamos, la expresión 9.30 es la que acabo de deducir yo aquí. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos a aplicar esto a las leyes de Newton, a ver qué es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Sí, viene en este apartado, en el siguiente 9.5, una notación que utiliza, que su origen me sonreí, claro, porque esta es la misma notación del libro. Veis que hay un libro en
en la guía docente este es el básico, pero luego puse uno, el Kibel, de mecánica, también mecánica clásica. Justo aquí la indicación que hace es recordando la notación que se utiliza en ese libro. La notación que utiliza es, fijaos que aquí es, siempre tengo que poner entre paréntesis las derivadas respecto a quién. Es más clara esta, eso no quita, esta es más clara. Pero reserva, ese libro, e incluso aquí lo pone, dice, para hacer la notación más fácil, más adelante, utiliza, o reserva, mejor dicho, reserva los puntos para las derivadas. Yo también utilizo los puntos para derivadas temporales, pero aquí ya lo reserva para las derivadas temporales en el sistema de referencia S. ¿De acuerdo? Eso lo digo por si lo veis ahí. Pero hay que tener siempre en mente, cuando veas un punto es una derivada temporal, pero ya no es cualquier derivada temporal en cualquier sistema de referencia, sino únicamente en el sistema de referencia S. Es decir, que uno podría haber puesto aquí Q punto más omega por Q, como notación. Bueno, más condensada, porque no tienes que estar poniendo... Si vais a los cursos estos del MIT, ya veréis que no utiliza esa, utiliza siempre... dice claramente en cuál de los sistemas de referencia se encuentra. Es más clara, yo creo, para vosotros también, es verdad. Si no estudiáis demasiado y no hacéis demasiados ejercicios, no miréis demasiado esto, os va a llevar inmediatamente a perder de vista el significado, el punto. ¿De acuerdo? Y reserva, fijaos, entonces vamos a poner como resumen. Resultados importantes, teníamos primero el... ¿no? Teníamos que era por los SUV, o cualquier vector, esto es válido para cualquier vector que sea, que no cambie en el sistema de referencia S. Este sería un caso particular. Y el caso general, otra vez es repetirlo para... Ya digo, la notación en estos libros, en este también, reserva esta derivada, cuando se escribe así, y si miráis en el Kibel también, que está en la biblioteca, reserva esta notación para el sistema de referencia S0. Y reserva el punto para la notación para el sistema de referencia S. Es decir, que uno escribiría la derivada con respecto al tiempo cuando quiere ver los cambios en S0 y el punto para las derivadas temporales en el sistema de referencia S. Yo creo que es mejor si mantenemos esta y reservando quizás como resultado aplicar esta notación porque lo pondré para el final únicamente, como hace aquí, en el apartado 9.5. Muy bien, pues vamos a por ello. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con las leyes de Newton? Para nosotros, ahora sí viene el momento S0, es un sistema de referencia inercial. Es decir, que valen las leyes de Newton en ese sistema de referencia. La fuerza neta, suma de fuerzas reales, es igual a la masa por la aceleración. Es igual a la masa por la aceleración, es decir, la masa por la derivada segunda del vector de posición con respecto al tiempo dos veces en ese sistema de referencia, en S0. ¿De acuerdo? Es decir,
que en la notación, si quiero ponerlo claramente que es en S0, tendría que poner M, a ver cómo, aquí justo lo mismo. Porque estamos poniendo esa notación entre paréntesis para denotar en qué sistema de referencia hacemos las derivadas. ¿Vale? Muy bien. O sea que esto es válido. Y ahora lo que queremos ver es, ¿y en ese? Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra. Por la derivada con respecto al tiempo, y ahora vamos a, estoy en S0, por la en S0 de R. Ahí es donde uno tiene que, sí, eso es la derivada segunda, ¿no? La derivada de la derivada. Entonces vamos a cogernos, y con cuidado, y ayudándome para que no me equivoque, y no tenga que mirar al libro muchas veces, vamos a ver qué es lo que tenemos en la primera derivada. Esta. Recordad, tendremos, ¿no?, la derivada. Vamos a hacer un corcheto aquí. Con respecto al tiempo, en el sistema de referencia S, dr más omega por R. ¿Estamos de acuerdo? Vale, primer paso. Este es el más sencillo. Pero ahora hay que aplicar este operador a todo ello. Fijaos que este operador era la derivada con respecto al tiempo en S más omega por lo siguiente. Y ahí es donde viene, digamos, la dificultad de no meter la pata. Tendremos la masa, vamos a poner el igual. La masa, y vamos a tener primero todo ello sobre todo ello. En S de todo esto. ¿De acuerdo? Estoy aplicando este primer término a todo ello. ¿De acuerdo? Más M. Bueno, no le he sacado factor común. Lo pongo ahí también para que no se me olvide. M. Y ahora tengo este otro. Aplicado sobre todo ello. Es decir, omega por la derivada con respecto al tiempo. En el sistema de referencia es R más omega por omega más, no un por, más omega por omega por R. Cuidado que este omega, vamos a ponerlo bien clarito, porque a veces se escribe así de un tirón, pero esto significa que haces primero esta operación y luego esa otra, esta primera, porque si no, omega por omega efectivamente sería cero, o sea que hay que tener... Muchas veces en los libros veréis, ¿no?, A por B por C, en productos vectoriales. Eso significa que primero B por C y luego viene el producto de A por el resultado de los otros dos. Cuidado con eso, porque si no, evidentemente sería cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo. Bueno, pues ahí tenemos el churro este. Vamos a hacer hueco aquí, porque si no lo tengo delante, lo voy a olvidar inmediatamente. Primero, por aquí. Este término. Esta va a ser M por la derivada segunda de R con respecto al tiempo dos veces en el sistema de referencia S. Los cambios del vector de posición R dos veces en el sistema de referencia S. Más. Ahora tenemos la masa. Esto, fijaos, la derivada de todo esto. Cambia en el tiempo el vector velocidad angular, cómo está girando uno respecto al otro. No, siempre lo está viendo uno en la misma posición. Por lo tanto, aquí tendremos M omega
por, esto es un por, la derivada de R en el tiempo, cuidado, en S. No se os olvide que estamos en S. Más, me pongo aquí a la izquierda, más. Luego tengo este otro, M, si es el mismo, omega por todo esto, ya me lo ahorro, un 2. Es el mismo término, ¿no? 2 veces. Este término es el mismo que al que acabo de obtener, ¿no? Más. Nos queda este último, por cierto, esto todo es... La masa está multiplicando todo eso. M, omega, por R. Fuera. ¿Puedo borrarlo? ¿Sí? Muy bien, ya casi estamos al final del camino. Fijaos, se cumple, en primer lugar, se cumple la segunda ley de Newton en el sistema de referencia S. Segunda ley de Newton en S, siendo S 0, eso ya lo he aplicado antes, ¿no? Al poner la segunda ley de Newton, fuerza neta igual a masa por aceleración. ¿Se cumple la segunda ley de Newton en S? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque entonces tendría que cumplirse que la fuerza neta fuese igual a la masa por la aceleración en ese sistema de referencia. Y como estáis viendo claramente, tengo aquí dos pedazos de términos que en general, por supuesto que no son cero, si omega naturalmente no es cero, o sea, si hay giro. Por supuesto que no. Naturalmente si omega es distinto de cero. O sea que cualquier sistema de referencia giratorio que gira respecto a un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia no inercial. En particular, este en el que nos encontramos ahora mismo, la Tierra. Ni siquiera el sistema de referencia fijo al Sol, clavándole los ejes al Sol, es un sistema de referencia inercial, porque también tenemos ahí giros del sistema solar en la Vía Láctea. Ahí tenemos otra corrección. Ni siquiera ese es un sistema de referencia inercial. O sea, fijaos ahí la dificultad de encontrar un sistema de referencia inercial de verdad, de los de verdad, o sea, puro. Pasa que los errores que se cometen son para ciertos problemas pequeños. Por ejemplo, para caer el bolígrafo aquí en el aire, yo podría despreciar muy bien esos términos, el segundo y el tercero. Pero si yo quiero considerar el movimiento del aire en la atmósfera terrestre, a distancias del orden de 1000 kilómetros, entonces ya no lo puedo despreciar. O sea, fijaos, sigo en el mismo sistema de referencia giratorio, en un caso lo desprecio y en el otro no lo desprecio. O sea, que ahí es donde vienen las dificultades cuando. Bueno, cuando es evaluar precisamente cómo son de grandes este término y este término. Bueno, ¿puedo utilizar la segunda ley de Newton en un sistema de referencia giratorio? La respuesta es, si me dan además cómo está girando naturalmente, qué información adicional necesito. El día pasado recordáis que yo necesitaba saber cómo era la aceleración del sistema de referencia respecto a uno inercial. Necesitaba esa aceleración A mayúscula que utilizábamos. Aquí necesito como información, evidentemente, el omega respecto a un sistema de referencia inercial. ¿De acuerdo? Con respecto a cualquier sistema de referencia inercial sería la misma velocidad angular omega. Pensadlo un momento. Pensadlo un momento y lo mejor es pensar un contraejemplo, es decir, si en un caso con respecto a uno inercial fuese omega y tuviese otro inercial que fuese otra omega diferente, eso significaría que entre los dos inerciales tendríamos una rotación, lo cual excluye que uno sea inercial. Así de simple, tan rápido como eso. Por lo tanto, omega no es que dependa de... ¿cómo es no, es siempre uno determinado. ¿Está claro? Bueno, puedo modificar ley de Newton para poder aplicar
poder aplicarla de alguna manera. Respuesta sí. Lo mismo que el otro día. Paso este término y este término a la izquierda de la igualdad y entonces tendré fuerza neta, y vuelvo a insistir, aquí es la suma de las fuerzas reales. Menos 2m omega por... Y ahora voy a poner la notación. Es aquí donde... Aquí es donde empieza a poner los puntos. Yo iba a poner v. Voy a usar primero v y luego... Primero r punto y luego v. ¿Qué más da? Pongo dos expresiones. Dos m omega r punto menos m omega por omega por r igual a la masa por la aceleración r dos puntos. Estoy pasando este término a la izquierda de la igualdad. Menos 2m omega por esto. Sí, los dos, por supuesto, a la izquierda. Lo que pasa es que como estoy escribiendo grande para que vean ahí, por favor, si alguna vez no veis cuando estoy dándole al paso de página, es para el igual está aquí el igual. He pasado este término y este término a la izquierda de la igualdad. Por supuesto, esos términos tienen dimensiones de fuerza y unidades también de fuerza en el sistema internacional de newtons. ¿De acuerdo? Los dos puntos y el punto, os estoy recordando aquí, por la notación que estamos utilizando, corresponde a los cambios temporales en el sistema de referencia giratorio no inercial. ¿Está claro? ¿Está claro eso? O sea que los puntos en este caso ya uno los restringe a ese uso. Bueno, y entonces ¿a qué conclusión hemos llegado? Que sí, la puedes usar siempre y cuando sumes dos fuerzas adicionales a las fuerzas reales. No una, sino dos, que reciben nombres. Y ahí es donde viene, vamos a borrar aquí arriba. ¿Puedo borrar aquí? Sí. Porque le gusta más ponerlos a él positivos. Cuidado, cambiando el orden aquí, pone r punto por omega en el libro. 934. mr dos puntos igual a f, bueno, pone f para la fuerza neta, más 2mr punto por omega. Yo he puesto omega por r punto. Y ahí vienen las manías. Yo probablemente seguiré poniendo menos 2m. ¿De acuerdo? Eso sí que es lo mismo exactamente. Pero yo tengo la manía por una razón. Porque yo me lo he aprendido de memoria, por así decirlo siempre, los cambios, habéis visto en la primera expresión, omega por r, omega por i, o sea, el omega primero, el omega siempre primero. Entonces, esa manía se me ha quedado ahí en el cerebro, es decir, primero pones el omega y luego hablas. ¿De acuerdo? Evidentemente eso es también correcto, pero mentalmente para mí ya a mi edad no pienso cambiar. Así, porque si no estaría pensando, oye, llegará un momento en el que me levante y diga, ¿cómo era? R por omega, omega por r, para ver los cambios. Era I por omega, omega por I. Todavía no me pasa eso, pero bueno, en algún momento puede que me pase. Entonces, como no quiero, voy a seguir manteniéndome fiel a mis principios, iba a decir, fundamentales. Sí, y prefiero acordarme de los signos menos. Estaba diciendo borro por aquí. Borro por aquí. O bien podía haberlo puesto, ahí, si queréis utilizar más. Voy a hacer lo mismo aquí. Voy a poner un más, todo ello. ¿Por qué esa de decir, más, menos? Porque yo quiero que se os grabe en el cerebro que la segunda ley de Newton es la suma vectorial. Suma.
suma de un vector, de otro vector, de otro vector, de otro vector. Ah, que esos vectores resulta que para obtenerlos necesito hacer en la operación, luego meterle un signo menos. ¿Qué significa el signo menos? Cambiarles el sentido. Vale. Pero quiero que veáis todos una suma. ¿Está claro? No quiero ver en ningún lugar que alguien me diga que la segunda ley de Newton es suma este y resta el otro. Simplemente. ¿No? Ese es un principio también. Y como el que manda aquí en esta asignatura soy yo todavía, pues entonces creo que es razonable. Los signos menos os aparecen al descomponer. Bien, entonces tenemos aquí, no es que esté muy, 2m, omega, por la velocidad que tiene en ese sistema de referencia, más, o sea, este término. Y luego, ¿cómo es el otro? Cuidado, fijaos, que lo estoy poniendo bien clarito aquí. Esta es la velocidad en el sistema de referencia S, y aquí a la hora de hacer los cálculos también estáis en el sistema de referencia S. Todo esto es en S. Porque en algún momento tenéis que descomponer, obtener. O sea, que no me mezcléis ahí componentes de un sistema de referencia con respecto al otro. Muy bien, y aquí, pues la masa por la aceleración en S. ¿Sí? Perdón, ¿él? Ah, el 2, gracias. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué nombre reciben? Estas fuerzas son fuerzas. O sea, que ahora sí viene a decir, uno, no os quedará más remedio que aprendéroslo con la práctica, al hacer los problemas, ¿no? Reconozco que no es, pero uno depende de la velocidad, el otro va a ser con la posición. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero que os quede claro es que tanto en esa velocidad como en esa posición, lo que tenéis es que trabajar con vectores en el sistema, con componentes en el sistema de referencia giratorio. Bueno, reciben nombres. ¿Qué nombres? Esto es... Esto y esto son fuerzas ficticias. No existen, es una sensación que tenemos. Lo mismo en el tío vivo. Tenemos una sensación de que algo me está empujando hacia afuera. Es una sensación desagradable, por cierto. Siempre recuerdo eso por subirnos una vez cuando éramos así chicos de esas, en el instituto, cuando íbamos a excursiones de esas, ¿no? Que os llevan ahí sí, ahora a la Warner, ¿no? Y a esos sitios. Bueno. Y en vez de montarnos dos, nos montamos tres. Y mira qué tonto fui yo que me monté en la parte exterior. Sí, pues fue desagradable porque los otros me estaban achuchando de lo lindo. Y hombre, iba a decir puntos suspensivos, podía haber sido otra situación diferente, pero no fue así. Entonces, no fue tan agradable el apretón que me dieron. Muy bien, fuerzas ficticias no reales. Y reciben el nombre esta de Coriolis. Y esta es la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis tienen el mismo origen, en ese sentido, es decir, nos está relacionando lo que ocurre, lo que está pasando en un sistema de referencia no inercial con lo que ocurre en uno inercial. Esas no son fuerzas reales. De ahí, muchas veces, y os dije al principio del curso, uno de mis objetivos es que tengáis claro qué es la fuerza centrífuga. Lo mismo que os dije, oye, eso de la fuerza centrípeta, la componente centrípeta, etcétera, puntos suspensivos, lo que comenté en su momento. Cuidado, y lo veo muchas veces. Diagrama del cuerpo libre. Decimos algo, un problema. El observador es tierra, y el enunciado nos dice que tierra es, el aula, es un sistema de referencia inercial. Vale.
El primer paso lo hemos hecho. En ese sistema de referencia lo queremos resolver. Luego es diagrama del cuerpo libre y dibujar las fuerzas. Y en ese momento es donde veo masivamente, vamos, eso es exagerando como soy yo, veo fuerzas reales, que si peso, que si normal, que si rozamiento, que si no sé qué, y de repente veo ahí una fuerza que pone fuerza centrífuga. A partir de ese momento, ras, está todo el problema ahí. ¿Está claro? Se os agradece esa consideración hacia mi persona y mis actos. ¿Está claro? Pero el caso es que no sea así. ¿Habéis entendido por qué? A partir de ese momento ya no leo, porque la persona me ha dejado claro que no ha entendido lo que significa la fuerza centrífuga. No me puede poner una fuerza centrífuga en un sistema de referencia inercial. Ahí viene la empanada mental. Ah, se lo ha aprendido de memoria. Qué mala suerte. La ley de Murphy hace que esas cosas tiene 50-50 de probabilidades de no meter la pata, pero no es así. La ley de Murphy hace que caigan como moscas. ¿Está claro? Sí, por ahí preguntas. Manuel. Hombre, ahora viene. Damos un paso hacia atrás y no estoy mirando a la vejez. Cuando yo tenga que ir por ahí, por ese paseo, si llego. Iba a decir, doy un paso hacia atrás a asignatura de primero. Por supuesto, en primero lo que aparece es uno de las dos. ¿Cuál? ¿En qué problemas me aparece una de las dos y la otra es cero? En rojo. Si esta velocidad es cero, entonces ese término naturalmente es cero. La fuerza de Coriolis puede ser cero cuando, ahora mismo, sobre todos vosotros, está actuando una fuerza ficticia, nadie la está ejerciendo, pero para poder resolver las leyes de Newton aquí en el aula, tendríamos que coger la gravedad, la normal del asiento, la normal del respaldo, que si os estáis quietos en el aula, que es la Tierra, que está girando respecto a un sistema de referencia inercial. ¿Cómo es la velocidad esa v sub s? Si nos estáis moviendo, la fuerza de Coriolis es cero, mientras que la fuerza centrífuga efectivamente es distinta de cero. ¿Por qué? Porque no nos encontramos, por cierto, iba a decir no en el Ecuador, sino en el polo norte o polo sur. En esos dos puntos, si estuviésemos dando la clase, exactamente uno sentado allí, tendríais que ese término también sería cero. Pero así en general, ahora estamos a 41 grados, ¿no?, de latitud norte, me parece, ¿no?, por ahí. Pues aquí tenemos que ese término sería distinto de cero. Claro, por eso los problemas sencillos son que no se mueve, ahora haremos uno si queréis, el más sencillo, el aro circular giratorio, otra vez, pero en un sistema de referencia no inercial, giratorio. En ese, de forma sencilla, podré resolver las posiciones de equilibrio respecto al aro únicamente considerando en el diagrama de fuerzas, tendré que meter las fuerzas reales y tendré que meter estas dos, ¿no?, como vectores. Pero si estoy en la situación de equilibrio, significa que la velocidad en ese sistema de referencia es cero. La posición de la bolita se está moviendo respecto al aro, cuando está en equilibrio respecto al aro, no. Por lo tanto, su velocidad respecto al aro, cero. ¿Tenemos fuerza centrífuga? Por supuesto que sí, y la tendré que dibujar. Pero ahora estamos conmigo, no estamos en primero. Entonces, ahora viene el asunto de decir, ¿y si Miguel es tan malo que le pega un empujón a la bolita y tiene velocidad? Entonces en el diagrama quiero ver las dos, claro, evidentemente. ¿Entendido? Y ahora viene, como veis aquí explicado, en algún momento, no me acuerdo exactamente dónde, en qué párrafo, pues lo pone. Y ahora uno dice, ¿y por qué todo este trabajo difícil? O sea, decir, ¿por qué me voy a tener que aprender yo la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga, hacer esas operaciones para poder, por la sencilla razón de que muchas veces uno quiere o necesita resolver el movimiento del cuerpo ya en ese sistema de referencia? O sea, por ejemplo, el movimiento del bolígrafo sería de tontos, iba a decir de tontos, decir,
resolver este movimiento. Tengo que resolverlo en un sistema de referencia inercial para volver a relacionar. No, quiero ver exactamente cómo son las ecuaciones del movimiento en este sistema de referencia, que es giratorio no inercial. En muchas situaciones, por ejemplo, en esta. ¿Entendido? Entonces es el momento en ese de decir, bueno, ¿qué tipo de sistema de referencia es no inercial? De traslación, entonces ya sé qué término tengo que considerar, qué fuerza ficticia, qué es de rotación, tengo que considerar estos dos, que son los dos simultáneamente, pues entonces tendré 3, ¿no? O sea, que puedo tener la combinación. E incluso la cosa podría ir a mayores. Uno dice, jo, y si encima el sistema de referencia está girando uno respecto al otro y con aceleración angular, eso ya es la rebimba. Porque entonces las derivadas temporales se van a ir complicando más todavía. No, eso ya no es razonable. Vamos, quiero decir que ese paso ya no es razonable, por lo menos a este nivel. ¿Está claro? Yo creo que es el momento adecuado para pegar un corte aquí.